retirada, percepción, emoción, movilización de energía, acción, contacto, despedida y nuevamente retirada. Es una acción cíclica. Pensemos en el ejemplo de un pintor con un cuadro. El pintor se para frente a la tela blanca y tiene la sensación de la blancura de esa tela. Y se da cuenta del vacío que tiene enfrente y entonces empieza a ponerse de alguna manera consciente de que hay algo para hacer y moviliza sus emociones. Empieza a sentir cosas frente a esta tela en blanco y el deseo de pintar. Y entonces hace algo, actúa, toma el pincel con pintura y una espátula, se acerca a la tela y pinta sobre ella, que es la transformación en acción de una emoción que sentía. Y después de dar 4 o 5 pinceladas se detiene, da unos 3 pasos atrás y mira. Este es el nuevo momento de la retirada, cuando se retira y mira. Se da cuenta, percibe lo que ve, tiene la sensación de lo que está en la pintura y después se da cuenta de cómo está esto y tiene otra vez ese caudal de emociones. Tiene otra vez conciencia de lo que ve y otra vez siente. Y otra vez esa sensación se transforma en una acción y se acerca otra vez al pincel y vuelve a pintar y vuelve a retroceder. Toda mi vida está asignada por momentos donde yo desde estar lejos y aislado tengo sensaciones. Me doy cuenta de lo que siento, se movilizan mis emociones y con energías transformo esas emociones en acción. Son esas acciones las que me ponen en contacto con la cosa, la vivo y cuando la situación se agota o se modifica con mi intervención o cuando yo me agoto de la vivencia, me retiro otra vez, pero no en el sentido de irme, sino para volver a recomenzar el ciclo. Este pequeño esquema, quizás demasiado técnico, es la base de lo que significa la actitud experimental ante la vida. Lo explico para poder decir que el proceso del duelo no es ni más ni menos que una prolongación de esto mismo. El camino de las lágrimas es el sendero de aprender a recorrer este ciclo sin interrupciones, sin estancamientos, sin desvíos. En la elaboración del duelo, el estímulo percibido desde la situación de retirada es la pérdida. A veces de inmediato y otras no tanto. Me doy cuenta de lo que está pasando. He perdido esto que tenía o creí que tenía. Y siento. Se articulan en mis sentidos un montón de cosas. No mis emociones todavía, sino mis sentidos. Y luego, frente a esta historia de impresiones negativas o desagradables, me doy cuenta cabal de lo que pasó. Aparecen y me invaden ahora sí un montón de emociones diferentes y a veces contradictorias. Transformar en acciones estas emociones me permitirá la conciencia verdadera de la ausencia de lo que ya no está. Y es la toma de conciencia de lo ausente, el contacto con la temida ausencia lo que me permitirá luego la aceptación de la nueva realidad. Un definitivo darme cuenta antes de la vuelta a mí mismo. Me gustaría compartir con vos mi versión de un cuento que me llegó hace algunos años de manos de un paciente. Martín había vivido gran parte de su vida con intensidad y gozo. De alguna manera su intuición lo había guiado cuando su inteligencia fallaba en mostrarle el mejor camino. Casi todo el tiempo se sentía en paz y feliz. Ensombrecía su ánimo, algunas veces esa sensación de estar demasiado en función de sí mismo. Él había aprendido a hacerse cargo de sí y se amaba suficientemente como para intentar procurarse las mejores cosas. Sabía que hacía todo lo posible para cuidarse de no dañar a los demás, especialmente a aquellos de sus afectos. Quizás por eso le dolían tanto los señalamientos injustos, la envidia de los otros o las acusaciones de egoísta que recogía demasiado frecuentemente de boca de extraños y conocidos. ¿Alcanzaba para darle significado a su vida la búsqueda de su propio placer? ¿Soportaba él mismo definirse como un hedonista centrando su existencia en su satisfacción individual? ¿Cómo armonizar estos sentimientos de goce personal con sus concepciones éticas, con sus creencias religiosas, con todo lo que había aprendido de sus mayores? ¿Qué sentido tenía una vida que solo se significaba a sí misma? Ese día, más que otros, esos pensamientos lo abrumaron. Quizás debía irse, partir, dejar lo que tenía en manos de los otros.
repartir lo cosechado y dejarlo de legado para, aunque sea en ausencia, ser en los demás un buen recuerdo. En otro país, en otro pueblo, en otro lugar, con otra gente, podría empezar de nuevo, una vida diferente, una vida de servicio a los demás, una vida solidaria. Debía tomarse el tiempo de reflexionar sobre su presente y sobre su futuro. Martín puso unas pocas cosas en su mochila y partió en dirección al monte. Le habían contado del silencio de la cima y de cómo la vista del valle fértil ayudaba a poner en orden los pensamientos de a quien hasta ahí llegaba. En el punto más alto del monte giró para mirar su ciudad, quizás por última vez. Atardecía y el poblado se veía hermoso desde ahí. Por 1 peso te alquilo el catalejo. Era la voz de un viejo que apareció desde la nada con un pequeño telescopio plegable entre sus manos y que ahora le ofrecía con una mano mientras con la otra tendida hacia arriba reclamaba su moneda. Martín encontró en su bolsillo la moneda buscada y se la dio al viejo, que desplegó el catalejo y se lo alcanzó. Después de un rato de mirar consiguió ubicar su barrio, la plaza y hasta la escuela frente a ella. Algo le llamó la atención. Un punto dorado brillaba intensamente en el patio del antiguo edificio. Martín separó sus ojos del lente, parpadeó algunas veces y volvió a mirar. El punto dorado seguía ahí. ¡Qué raro!, exclamó Martín sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. ¿Qué es lo raro?, preguntó el viejo. El punto brillante, dijo Martín. Ahí, en el patio de la escuela. Siguió alcanzándole al viejo el telescopio para que viera lo que él veía. Son huellas, dijo el anciano. ¿Qué huellas?, preguntó Martín. ¿Te acordarás de aquel día? Debías tener 7 años. Tu amigo de la infancia, Javier, lloraba desconsolado en ese patio de la escuela. Su madre le había dado unas monedas para comprar un lápiz para el primer día de clases. Él había perdido el dinero y lloraba a mares, contestó el viejo. Y después de una pausa siguió. ¿Te acordáis de lo que hiciste? Tenías un lápiz nuevito que estrenarías ese día. Te arrimaste al portón de entrada y cortaste el lápiz en 2 partes iguales. Sacaste punta a la mitad cortada y le diste nuevo lápiz a Javier. No me acordaba, dijo Martín. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el punto brillante? Javier nunca olvidó ese gesto y ese recuerdo se volvió importante en su vida. ¿Y? Hay acciones en la vida de uno que dejan huellas en la vida de otros, explicó el viejo. Las acciones que contribuyen al desarrollo de los demás quedan marcadas como huellas doradas. Volvió a mirar por el telescopio y vio otro punto brillante en la vereda a la salida del colegio. Ese es el día que saliste a defender a Pancho. ¿Te acuerdas? Volviste a casa con un ojo morado y un bolsillo de guardapolvo arrancado. Martín miraba la ciudad. Ese que está ahí en el centro, siguió el viejo, es el trabajo que le conseguiste a don Pedro cuando lo despidieron de la fábrica. Y el otro, el de la derecha, es la huella de aquella vez que juntaste el dinero que hacía falta para la operación del hijo de Ramírez. Las huellas, esas que salen a la izquierda, son de cuando volviste del viaje porque la madre de tu amigo Juan había muerto y quisiste estar con él. Apartó la vista del telescopio y sin necesidad de él empezó a ver cómo miles de puntos dorados aparecían desparramados por toda la ciudad. Al terminar de ocultarse el sol, todo el pueblo parecía iluminado por sus huellas doradas. Martín sintió que podía regresar sereno a su casa. Su vida comenzaba de nuevo, desde un lugar distinto.